capítulo 15 del 1 al 5. Leámoslo en el nombre de Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, por mucho esfuerzo que se haga, nada podemos hacer. Tomen su lugar, hermanos. Vamos a hablar de lo que es la vid, como se le llama, parra de uva aquí. Es un tipo y figura de Jesucristo, porque Él dice: yo soy la vid. Vamos a ver dos palabras, hermanos, que son las que predominan en lo que es en esta predicación, lo que nos lleva a entender mejor esta verdad de Dios, y es cortado y limpiado. Dos palabras que son exclusivamente que nosotros las vamos a escoger por sí solos. ¿Qué queremos? ¿Ser cortado o ser limpiados? Veamos lo que es realmente una vid o una parra de uvas, como se le conoce. Al no apodarla, se hace sumamente grande, echa mucho fruto, pero lo echa el fruto muy pequeño. Al hacerse demasiado grande, pero cuando es un pequeño arbusto, aunque es tipo bejuco, pero es apodado, y es así como lleva mejor fruto. Donde lo da más grande, todo es más abundante que siendo una parra de gran tamaño. Esa planta necesita un cuidado especial de una persona que conozca perfectamente bien lo que es el cuidado de las vides o de los viñedos, como quisiéramos llamarle. Son personas que se especializan en el cuidado de esta fruta. Esta persona sabe qué pámpano dará fruto. El pámpano de lo que es la gaja de uvas son unos colochitos, ¿no?, donde está pegada la uva. Ese colochito es el que se llama pámpano, donde está pegada la uva, de donde nace la uva. Esta persona conoce bien de que este pámpano dará fruto. Ellos en su sabiduría conocen muy bien cuando están solamente las pelotitas en flor. Él sabe qué desarrollo va a tener o no lo va a tener. Ahí está la decisión de él, de limpiar o de cortar. Por lo tanto, lo limpia para que lleve más fruto.
También conoce qué pámpano no dará fruto, este es cortado totalmente. Sabe que no va a dar, pero está consumiendo savia, y esto es lo que el cuidador o el apodador es, que conoce perfectamente para este cuido. También conoce qué pámpano estorba el crecimiento de la uva. 3 clases de pámpanos: uno que lleva mucho fruto, otro que no da y otro que estorba. 3 tipos de pámpanos. Vamos a ver más adelantito hablar de estos 3 pámpanos. Este pámpano realmente que solamente está allí y no da fruto, solo estorba, este está consumiendo de la rica savia de lo que es la vid, y de nada sirve, solamente la está consumiendo, pero fruto no tiene nada. Entonces el apodador lo corta. Fijémonos, porque no lleva fruto, porque estorba el fruto, y estos son cortados. Las cosas materiales, estas cosas materiales nos llevan a la parte espiritual, a las cosas espirituales. El Señor dio esta enseñanza al de yo soy la vid. Él se hace en la semejanza de esa planta, de ese fruto del vino. Yo soy la vid. Él es una persona. Entonces, esto, hermanos amados, solo es un tipo, es una figura en la enseñanza que el Señor nos lleva a ese conocimiento de las cosas materiales, de lo material a lo espiritual. Nos está llevando. Jesucristo es presentado aquí como la vid verdadera. La vid verdadera, y el Padre es el labrador, hablando del Espíritu Santo. Es el labrador, es el que limpia, es el que corta. Los pámpanos son todos los que se han declarado ser creyentes, ser seguidores de Jesucristo. En ese término espiritual somos nosotros, los pámpanos. En lo que leímos, el que no permanece en mí, dice el Señor, es cortado. Por lo tanto, lo que es la obra del Señor es presentada como los pámpanos. Todos los creyentes los representan, pues todos los creyentes, cuando fuimos bautizados, allí hicimos una promesa, nos comprometimos, afirmamos servir al Señor hasta la muerte. Cuando el bautista va a bautizar a una persona, se le interroga, y la mayoría de veces le pregunta: ¿cuánto tiempo usted piensa perseverar? La persona dice: toda la vida. Qué bonita promesa, ¿verdad? Toda la vida. Pero qué, hermanos amados, pero qué cosa que más adelante las cosas tienen un cambio. Esta persona que afirmó toda la vida no sabe realmente que es una promesa, pero vienen las circunstancias negativas o qué cosa y se aparta, se va.
que sepa que hay un labrador. Hay un labrador. Eso tiene que entenderlo. ¿Y qué viene? ¿Ser cortado o ser limpiado? Una de las dos cosas le esperan a esta persona. El que estorba, solo ve lo negativo, el pámpano, en cuanto a lo espiritual. Una persona, de los tres pámpanos que vimos, está el que estorba. Hay personas que, en vez de dar frutos dignos de arrepentimiento, estorba la obra del Señor. Nunca ve las cosas positivas, solo ve lo negativo. Uno los puede oír, es que aquí, bueno, qué cosas y qué es lo que hacen. No más, solo eso, la parte negativa, hermanos. Pero en lo que leímos hemos visto estos tres clases de pámpanos, de los cuales vamos a hablar. Aquí vamos de lo material a lo espiritual. Es una figura de lo material a lo espiritual. El que da fruto aplicándolo a la vida espiritual. El que da fruto. Los pámpanos fructíferos son verdaderos creyentes que llevan frutos en su cuenta, ¿verdad? Que llevan frutos. Ah, qué bonito, ¿verdad? Se preocupan por su vida espiritual y se preocupan por la vida espiritual de otros. Están por servir en la obra del Señor. Son personas seguidoras que ven dónde está la necesidad y no esperan que se les pida que lo haga. Son espontáneos en servir, en hacer aquello. Estos son los pámpanos que llevan fruto. Estos son los que les interesa el desarrollo y el bienestar de la obra de Dios. Estos pámpanos. Y Dios los limpia a esta persona. ¿Para qué, hermanos? Lo limpia de ataduras para que abunde fruto para con Dios y para con la iglesia. Es la respuesta que Dios hace a aquellos que les interesa verbalmente la obra de Dios. Dentro de este grupo, hermano, hermana, ¿está usted? ¿Siente que está usted dentro de ese grupo de servidores en la obra del Señor? ¿Que les interesa el bienestar de la obra? Qué bonito cuando decimos verdaderamente, sí, yo pertenezco a ese grupo, sirvo. Con solo que no sirva de tropiezo, está sirviendo en el bienestar de la obra. Pero yo sé que esos aquí no lo están. Aquellos que dan tropiezo, no. Pero lo digo por si mañana las cosas dan vuelta. Que sepa que las cosas no se quedan así nomás. El segundo pámpano, el que no da fruto por causa de las indiferencias de su vida espiritual, ese pámpano no da fruto. Hermanos, aquí es cuando comienzan esos caprichitos. Yo servía, pero yo veo que, bueno, qué cosas negativas, ¿ah? A esto se le llama los débiles en la fe. Empiezan muy bonitos, empiezan con un desarrollo y uno piensa, tenemos un buen hermano o una buena hermana que le interesa la obra del Señor, pero de repente hay un cambio. Los pámpanos que no dan fruto son
todos aquellos, hermanos, que no les importa nada de la obra de Dios. Nada, nada. Vean lo que vean, sea negativo o positivo, yo no me complico para nada la vida. Bueno, hay de todo, ¿verdad? Estos son aquellos que están siempre en oposición a todo lo que se hace. Hay veces que algunos se enojan porque mucho se canta. Si el canto es dándole la gloria, la honra y la alabanza al Señor. La predicación es para nosotros, no es para el Señor, es para nosotros. La alabanza es del Señor. Por eso es que comenzamos esta fiesta dándole la gloria y la honra al Señor en la alabanza. Pero hay veces esto no les gusta. Hermanos, lastimosamente, hay un refrán que circula en nuestro medio, aquí no es extranjero. El que no vive para servir, ustedes lo saben, ¿verdad? El que no sirve realmente es una lástima. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Esto sí se ha conocido en la vida espiritual. Venimos al Señor para ser mejores, ¿cierto o no? Venimos cansados de ese mundo del cual nos apaleó en diferentes formas. Unos por haber agarrado cosas de vicios y otras cosas que afectaban su vida material y peor la espiritual. Pero cuando despertamos, cuando Dios nos llamó y nos damos cuenta que aquí hay un refugio seguro en el Señor, en el cual nuestra vida es transformada, somos nueva criatura en el Señor, tenemos grandes promesas de bendición de Dios, no solo materiales sino espirituales, y como fin la vida eterna. A eso venimos, hermanos, para ser mejores en fe, en servicio, en amor y ser fructíferos en la obra. El tercero, los que estorban el desarrollo del fruto. Estos son aquellos que se oponen al que sirve. Yo no sé cuántos le han dicho, a veces, sí, tanto que trabajas, tanto que solo aquí, servicio y todo. Sepamos que nadie hace nada gratis. Dios ha prometido que Él le pagará a cada uno según sea su obra. No le pagará el pastor porque Él no es el dueño de esta obra, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Él promete que pagará a cada uno conforme sea su trabajo. Por lo tanto, entre más trabaja, tiene mejor ahorro, no de dólares, sino de bendiciones en su vida espiritual. Los dólares no le sirven para nada en la muerte. Puede llevar el ataúd repleto de dólares, ¿y de qué les va a servir eso? Para nada. En vida, las cosas sí, ¿verdad? Nunca están de acuerdo en el mejoramiento y en el desarrollo de las buenas actividades que se desarrollan en la iglesia. Esta persona, ¿por qué? Siempre está opuesto, siempre se quejan por todo, están insatisfechos, lastimosamente. Pero, hermanos amados, hay que agarrar las cosas buenas, no las negativas. Y esto no solo se da, para ser sincero, en los miembros, sino que aún hasta en pastores se presentan estos problemas. Miren, fuimos bastantes a trabajar a Galilea. Nuestro pastor gastó de su dinero para hacer
esa galera, una galerona grande para hacer las fiestas de las señoras, porque las señoras hacen su fiesta nacional en septiembre. Se sabe que septiembre es uno de los meses más copiosos. Se hizo esa galera grande para que allí se hagan esas convenciones. Y en cierta oportunidad se fue un grupo de pastores y uno ni cuenta se había dado que estuvimos haciendo esa galera o que la hicimos, y cuando la vio dijo: ¿a quién le pidieron permiso para que hicieran esto? Realmente todos nos quedamos los que le oímos. ¡Qué bárbaro! Seguramente él pensó que a él se le iba a pedir permiso. Si es para el bienestar de la obra del Señor, ¿por qué tiene que pedirle permiso? Sabemos que hace falta y hay que servir en la obra, hacer las cosas de la mejor manera, no estar en oposición. Pidamos al Señor Jesús que nos dé un espíritu de servicio en el bien y en el desarrollo de la obra del Señor. Pidamos ese espíritu de servicio, que sintamos esa carga de esa responsabilidad en la obra del Señor. Y yo soy la obra del Señor, así dígase: soy la obra del Señor. Y Señor, te prometo, quiero servir. Hay espacio para todos, hermano. Esta es la única empresa en todo el mundo que no dice: basta ya estamos completos, ya no. No, entre más hay, ahí se anda buscando, evangelizando, para que vengan, que se llene la casa de Dios con esas almas que son redimidas por el Señor. Así es que esta empresa del Señor nunca dice: ya estuvo, ya está completa. Siempre hay espacio para los demás, para aquellos que quieren servir al Señor. Solamente con la ayuda del Señor podemos llevar mucho fruto. Podemos llevar mucho fruto y nunca ser cortados de la vid verdadera, pero sí ser limpiados de toda escama maligna que afecta a nuestra vida espiritual. Sí lo somos. Qué bonito es cuando uno se siente liberado espiritualmente. Las cosas materiales siempre están, pero espiritualmente que se sienta satisfecho. Jesús tomó su carga y a usted lo dejó para que el descanso lo tenga. Podemos muchas veces, Dios tiene que disciplinarnos para ver de que tengamos nosotros ese desarrollo espiritual, para fortalecer nuestro carácter y darnos ese aumento de fe. Es lastimoso cuando hay creyentes pero incrédulos. Nosotros se nos dice creyentes porque creemos en el nombre de Jesús, creemos en sus promesas, creemos en su palabra. Pero si decimos: no, yo creo que no, ni hay Dios, yo creo que eso es mentira, son creyentes incrédulos que verdaderamente desprecian la palabra de Dios. Y de eso, hermanos, cuidadito, nunca lo vayan a hacer, porque la respuesta de Dios, no vayan a creer que es mi hijo es así de malcriadito. Cuidado. No sabemos cómo verdaderamente Dios actúa cuando nos hacemos blasfemos. Lo curioso de todo esto, que a pesar de todo lo que somos, y que a pesar de como pámpanos que no damos frutos, pensemos, la bondad y la misericordia de Dios es tan grande que nos sigue llegando esa rica savia. Y no es el juguito de
de la uva, sino lo que es las bendiciones de Dios siguen llegando a nuestras vidas. Dice la Escritura que cada mañana son nuevas sus bendiciones. Cada mañana no son derrotas, son bendiciones las que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Ah, qué bonito cuando se despierta, ¿verdad? Satisfecho de que ha dormido, sin tener nada que le afecte su vida material y espiritual. Y empezar y decir: Señor, gracias te doy. Me has permitido vivir un nuevo día. He despertado, he visto tu luz, he visto tu bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Esas cosas debemos de empezar. Pero ¿qué cosa se da? Se me hizo tarde. Ya ni voy a comer porque se me hizo tarde, ni me voy a bañar porque... ¡Qué precisión! No toma un minuto para darle la gloria y la honra al Señor. Ese minuto que se toma es la bendición de todo el día para su vida espiritual. Por lo tanto, aprendamos a agradecerle a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Por qué no es que nos siguen llegando esas bendiciones, hermanos? Porque el amor de Dios en favor para nosotros, sea que seamos malos o que seamos buenos, Dios da la bendición de cada día. El fruto de la vid verdadera, Jesucristo mismo, simboliza la bondad de Dios en favor de toda la humanidad, sea para amigos o enemigos. El Señor no hace acepción de personas. Nosotros sí, especialmente cuando alguien no nos cae bien, ¿verdad? No quisiéramos verlo. Si nos ha ofendido, peor todavía. Si nos ha defraudado, pero nuestro Dios, que a Él se le haya defraudado, se le haya ofendido, el amor de Dios tan grande, que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nosotros estamos aquí porque Él es un Dios de segundas oportunidades. No dice: yo sabía que este iba a pecar, lo borro del libro de la vida. No, lo espera, le da la mano. Si 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta, porque esa mano que sacó a Pedro del agua también está extendida para nosotros, para sacarnos de lo que es esa angustia. Todos estamos tomando del fruto de la vid verdadera, que es su gracia, su misericordia de Dios en favor nuestro. Esa es la rica savia. El amparo de Dios está con nosotros y en nosotros. ¿Cuántas veces el hermano dice: hoy vi la mano de Dios en mi socorro? Todos, yo sé, hermanos, que todos hemos tenido un milagro, por lo menos en la vida. Ese milagro es un testigo que Dios está en su ayuda y en nuestra ayuda. Es un ejemplo del cual no podemos negar que Dios está de nuestro lado. A todos nos ha brindado una y otra vez su gracia, con el fin de que el hombre entienda y no se pierda. Él hace todo esto. Es nuestro Dios, es un Dios que verdaderamente nunca alcanzaremos a entender. El amor de Dios hacia el hombre, la misericordia es tan grande, y nos dice que entre más abundó el pecado, sobreabundó su gracia. Hasta dónde Dios nos está mostrando de que el pecado a veces no es la barrera para desechar al hombre,
sino para que entienda de que hay un Salvador en su favor y que puede liberarle cuando éste busca el auxilio de Dios. Pero cuando lo queremos hacer de nuestro modo, estamos fracasados. No podemos. Su palabra afirma: el que no quiere, que Él no quiere que ninguno se pierda. Ahora, si el hombre se pierde, es por su propia elección, no porque Dios lo haya hecho. El hombre se pierde. Miren, yo escuché una blasfemia de un hombre que nunca le he podido olvidar. Le estaba hablando de lo que es la salvación y me dice: mira vos, me dice, yo quiero ir al infierno. Y dije: ¿y este loco qué está pensando? ¿Sabes por qué? Me dice: porque ahí van a estar todos los mariachis, me dice, todos los cantantes, vamos a pasar en fiesta. ¿Cómo no? Le digo. Si esa fiesta de ustedes, el Señor le llama que serán atormentados día y noche. Esa es la respuesta. No es una fiesta eterna que van a tener, pero muchos, yo pienso que no es que no entiendan, es una burla que hacen de las cosas de Dios. Pero cuando se están muriendo, que todavía no están delante del gran juicio final, entonces tiemblan, entonces se angustian. Yo tengo un ejemplo que me da hasta pena decirlo, de mi padre. Él odiaba a los sacerdotes y para castigo de él se iban a vivir enfrente del taller donde él trabajaba. Esa casa era solo para el cambio de sacerdotes que habían, allí iban. Y a uno que más lo ofendió, cuando él estaba para morir, lo contrató que estuviera con él día y noche, con él. Puede imaginarse qué sentiría él, qué miedo tenía de la muerte. Hermanos, el Señor afirma: prepárate para el encuentro con tu Dios. La persona que se prepara para ese encuentro no le teme a la muerte, porque la muerte solamente es un ángel servidor de Dios que nos saca de este mundo y nos pone en la frontera de la eternidad. Allí estamos delante del Señor. Eso es la muerte. Por lo tanto, el problema no es morir, el problema es cómo muere, culpable o perdonado. Si es culpable, tiene razón de sufrir. ¿Pero por qué? Dijeron: ay mañana, ay después, ay no me interesa. Pero su conciencia les empezó a tocar su corazón cuando ya es demasiado tarde. Mientras hay vida y esperanza, hermano, hermana, estamos puestos en el mejor camino. De usted depende llegar a su fin. Y que el Señor le diga: bien hecho, buen siervo fiel. Mira, en lo poco me serviste. Sí, no hice nada, pero te pondré en lo mucho. ¿Qué mejor respuesta que da Dios a aquel que verdaderamente entrega su vida al Señor? Para llevar fruto es necesario estar pegado en esa vid verdadera que es Jesucristo. Es estar unido, que no lo mueva el mundo, que no lo muevan las fiestas, que no lo muevan otros intereses. Está pegado en la vid verdadera, pues separados de Jesucristo, nuestros esfuerzos son en vano. Pues Él dice: separados de mí, nada podéis hacer. Si Él lo dice, es porque así es. Separados del Señor, lastimosamente,
vi en cierta oportunidad a un pastor que en su tiempo muy excelente en el pastorado. Pero qué problema tuvo en su vida espiritual no lo sé. Pero se alejó del pastorado. En ese culto dijeron, aquí tenemos al hermano tal que fue un gran pastor, pero tenemos aquí, oigámosle un buen testimonio que nos dé. No podía testificar nada. Parecía que una persona que nunca había conocido de Dios. ¿Por qué? Porque separados del Señor nada podemos hacer. Que usted diga, no, si es que yo pues soy preparado intelectualmente, tengo títulos, no. Nuestro Dios es un Dios que verdaderamente es amor, pero es fuego consumidor. No nos atengamos. Cuando la iglesia lleva mucho fruto, Dios se glorifica y hay crecimiento. Hay bautismos, hay personas entregándose al Señor. La bendición de Dios está trayendo nuevas almas a la iglesia. Hermanos, en crecimiento por la iglesia, en sabiduría, en amor, en fe, en gracia, en unidad. ¿Por qué? Estamos pegados en la vid verdadera. Pámpanos del Señor. Iglesia, pámpanos del Señor. ¿Qué prefiere usted delante de Dios? ¿Ser limpiados o ser cortados? ¿Ser limpiados o ser cortados? De usted depende. Escoja lo que usted quiere delante de Dios. Le aconsejo, si siente que anda algo raro en su vida espiritual, confiésele a nuestro Dios que Él es fiel y justo y perdonará. Que el Señor Jesús les bendiga a todos.